Bueno, como decía Carlos, yo soy la directora del GovLab, que lo fundé hace 9 años, lo cofundé en la Escuela de Gobierno, y también soy directora de un proyecto de investigación grande que hemos tenido que lleva 5 años, que se llama Algoritmos Éticos, y es en este proyecto que nosotros hemos creado una herramienta de evaluación de riesgos que les van a conocer ustedes hoy día, que fue, ¿no es cierto?, la promesa de esta charla. Pero entonces, básicamente lo que vamos a conversar hoy día es cómo operacionalizamos ese enfoque preventivo, ¿ya? Cómo prevenimos los riesgos en proyectos de IA y ciencia de datos, ¿ya? Y eso es súper importante eh, incorporar en nuestros proyectos, tanto en el sector público como privado, para poder, ¿no es cierto?, hacer cosas que sean beneficiosas, que a nuestros clientes, a nuestros usuarios, y que también a nuestra reputación, ¿no es cierto? Eso es muy, muy importante. Entonces, algunas definiciones, porque ahora el concepto de IA como que ha sido cooptado por la IA generativa. Entonces, cuando yo hablo de IA, me gusta que todos entendamos a qué me estoy refiriendo, ¿ya? La inteligencia artificial, y esta es la definición de la OCDE, ¿ya? La más reciente, la han actualizado, y esta ya es la segunda actualización, y es básicamente un sistema, ¿no es cierto?, que a partir de máquinas, ¿no es cierto?, de algoritmos, de un software computacional, para un objetivo explícito o implícito, infiere, ¿ya? Esa es la clave, hace una inferencia a partir de una entrada que recibe, que puede ser datos, ¿no es cierto?, puede ser una instrucción, cómo generar una salida, ¿ya? Y la salida puede ser una predicción, puede ser un contenido, como lo es la IA generativa, una recomendación, una decisión, en el caso que haya automatizado 100% un proceso. Y esa salida influye en un entorno físico o virtual, ¿ya? Entonces, eso es una parte de la definición. Si se fijan, caben hartas cosas adentro de esa definición, pero hay una cosa importante también, que los sistemas de IA tienen una varianza en tanto la autonomía como su capacidad de adaptación después del despliegue. Entonces, vamos a mostrar esto con un ejemplo súper concreto que existe en Chile, que es el sistema DART. De hecho, más de 1 millón de pacientes han pasado por este sistema que se implementó el año 2018. O sea, entre 2018 y 2024, más de 1 millón de pacientes, sus exámenes de fondo de ojo fueron analizados por una IA. ¿Ya? ¿Y qué hace esta IA? Bueno, lee en el fondo unas fotos de fondo de ojo, que cuando es una foto de tu retina, básicamente. Entonces, si tú eres un paciente diabético, una vez al año tú debes analizarte tus ojos para estar seguro de que no estés desarrollando una enfermedad que es la primera causa mundial de ceguera en adultos en edad de trabajar, ¿ya? Y esa enfermedad es la retinopatía diabética. Entonces, en el sector público de Chile, obviamente hay una gran falta de oftalmólogos. Entonces, la idea de este sistema, que está implementado en todo el país, es que una IA hace un tamizaje, un screening, como se llama en medicina, de las fotos, de los exámenes de fondo de ojo, y descarta todos los normales. O sea, hay una decisión automatizada que ocurre, descarte, y todos los que tengan alguna anomalía se entregan por una plataforma de telemedicina a un oftalmólogo para que los vea y luego diga aquí hay o no hay señales de retinopatía diabética, ¿ya? Entonces, hay una decisión automatizada. Entonces, vamos a tomar la definición anterior y vamos a ver cómo funciona la definición de la OCDE. Tenemos un entorno físico real, ¿no es cierto? Real, me refiero de carne y hueso, digamos, que... No, ¿dónde está la opción de flecha? A ver, acá. No, no sé, no, quería poner ¿cómo se llama esto? El cosito, pero bueno, no funciona. Ya, tenemos un entorno físico que es la salud de los pacientes diabéticos, que usted sabe, una enfermedad que está aumentando por el tema de la obesidad, el sedentarismo, todo eso. Entonces, tenemos aquí un sistema de IA que percibe cosas de este entorno físico, que son los pacientes. En concreto, tenemos una entrada del sistema, que son los datos, en este caso, imágenes de fondo de ojo, que van a un modelo de IA, que en este caso es una red neuronal, ya que eso es deep learning, esto es visión por computador, ya que también es parte del machine learning, pero específicamente es deep learning, y la red neuronal entrega una predicción, ya que en el fondo ¿está normal o hay una anomalía? ¿Ya? Es binario. Entonces sale esta predicción de retinopatía diabética, y esa predicción tiene una influencia. ¿Cuál es la influencia? A alguna gente
sus exámenes se van a un oftalmólogo y al resto no se van a un oftalmólogo, ¿ya? Y entonces esto tiene un efecto en el entorno físico, porque hay personas que en el fondo siguen una cadena con un especialista, otros que no. Y en el caso de que alguno que no tuviera, por ejemplo, un falso negativo, o sea, hay un descarte de la enfermedad, pero existiera, lo que pasaría sería que durante un año esa enfermedad progresaría hasta el examen del año siguiente, ¿no es cierto? Al menos que esa persona por su cuenta vaya a ver un oftalmólogo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un sistema de IA operando en Chile que es un sistema de IA que no es generativo, pero que es IA. ¿Ya? Entonces, quiero ser súper clara que la IA es más que la IA generativa, porque me he encontrado un poco con ese error de concepto últimamente en las conversaciones, y lo entiendo porque viene de esta preeminencia ahora en la prensa, ¿no es cierto?, de que la IA prácticamente es solo IA generativa, y no es así. Eh, en Chile, y en el sector público en particular, tenemos bastantes implementaciones de decisiones automatizadas y de IA en particular. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Algoritmos Públicos, que adentro tiene un repositorio, que es un observatorio de cómo el Estado está automatizando decisiones usando algoritmos de inteligencia artificial. Aproximadamente un 60% de los sistemas de la plataforma declaran ser inteligencia artificial. ¿Qué tipo de cosas estamos viendo que se usa ya para? Por ejemplo, ayudar a hacer el registro de marcas más rápido, ¿ya? Todo lo que es ver cuando ustedes registran su logo de su empresa, ver si ese logo es original o no, ¿ya? Ayudar a mejorar la focalización de las fiscalizaciones, mejorar el monitoreo de los pacientes pediátricos que están en una UCI, ¿ya? Y ayudar a la fiscalización de actividades humanas, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente o también CONAF. Entonces tenemos aquí distintos sistemas que están operando, que son de IA, o mejor dicho, declaran ser de IA, porque como no, tampoco son transparentes, no tenemos forma de comprobarlo, pero están en el fondo implementándose en distintos organismos públicos. Y por supuesto que en el sector privado está lleno de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Si ustedes están buscando trabajo, por ejemplo, lo más probable es que si postulan a una empresa mediana o grande, su currículum va a ser rankeado con inteligencia artificial, ¿ya? O sea, asúmanlo, si es que no lo están asumiendo para todos los colegas, todas las personas que están buscando trabajo en este momento. Y para muchos otros usos, ¿no es cierto? Para el Waze, el día a día se está usando ya, hay muchos usos de IA en nuestra vida cotidiana. Ahora también existe la IA generativa, que es uno de los tipos de IA, y por supuesto que lo que yo diga hoy también abarca la IA, pero generativa, pero no solo este tipo de IA, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la definición es que es un tipo de IA que aprende de grandes cantidades de datos para crear algo nuevo, crear contenido, ¿ya? Este contenido es texto, es imágenes, música, ¿no es cierto?, código, y está basado en una instrucción o prompt, ¿ya? Instrucción sería la traducción, en este caso al español, de la palabra prompt, y ahí tenemos una variedad de sistemas como los que Claude, ChatGPT, Copilot, Gemini, pero por supuesto que también hay otros, ¿no es cierto?, como Llama o DeepSeek, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es un poco la IA y la IA generativa. Ahora, si ustedes van a la plataforma Algoritmos Públicos, hay muchos menos sistemas de IA generativa en este minuto reseñados. Vamos a subir más porque están apareciendo, pero aquí puse tres. Un call center con IA de la Municipalidad de Temuco, donde uno interactúa con una voz, que es IA. Un chat que está para ayudar a profes de matemática a usar mejor los textos, profes de básica, de primero a sexto básico, para en el fondo planificar mejor sus clases. Y finalmente un sistema de la Cámara de Diputados que los ayuda en distintas labores parlamentarias, por ejemplo, como la transcripción de las sesiones. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen tres sistemas que están implementados de IA generativa en el sector público. Preguntas hasta el momento. No sé si en el chat alguien dejó una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, y si no, seguimos avanzando. ¿No? Ya. Bueno, entonces, Patricia, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 se escucha. Ya. Mi pregunta es, ¿cómo determinamos este punto entre las distintas IA o distintos tipos de modelos como para tener más o menos claro como los puntos de quiebre donde aparecen estos riesgos? Por ejemplo, de que los modelos ya no sean transparentes, no sean explicables. ¿Dónde estarían más o menos estos puntos? Porque si hablamos de IA generativa, estamos hablando como de
cosas de alucinaciones, por ejemplo. Pero eso no está en otro tipo de modelo. Entonces, más o menos, ¿dónde estarían como estos puntos de inflexión en donde los Mi- riesgos van como apareciendo? Algunos tipos de Mira, riesgos. yo te diría que, a ver, lo primero es, no es relevante poner ese borde o ponerle ese nombre eh, para evaluar riesgos. A ver, nuestras herramientas en el fondo te van haciendo preguntas que abarcan ambas cosas. Y sí, efectivamente, la IA generativa tiene alucinaciones que no tiene la otra, pero la otra tiene errores también. Entonces, si tú pones los errores y las alucinaciones en la misma categoría, porque al final las alucinaciones también son errores, ¿no? También es algo falso. Entonces, cabe en lo mismo, ¿ya? Entonces, eh, si bien hay ciertos riesgos, o sea, a ver, hay ciertas medidas de mitigación de riesgos que son completamente distintas entre la IA generativa y la IA, por decirlo así, tradicional, en la evaluación de riesgos misma no es muy relevante todavía ponerle esos bordes, ¿ya? Nosotros, entonces, vamos a ver después la herramienta de IA de evaluación que nosotros tenemos, vas a ver que no es relevante eso. Sí va a ser en la mitigación, ¿ya? Porque, por ejemplo, los modelos de IA generativa tienen una estrategia de mitigación, que esta charla no se trata de mitigación, pero, por ejemplo, que se llama el red teaming, ¿ya? Que es este concepto de yo hago una estrategia súper específica para probar mi sistema, que es como para, entre comillas, atacar mi sistema. Yo ataco mi sistema de distintas formas para lograr que sea seguro, ¿cierto? Y eso se llama red teaming. ¿Ya? Un sistema que no es de IA generativa, no voy a estar haciendo eso. ¿Ya? Entonces, en la mitigación, las estrategias van variando, pero en la evaluación, yo diría que la diferencia es muy mínima. Nosotros ahora acabamos de adjudicarnos fondos por 2 años más para eh, seguir profundizando nuestro trabajo y mejorar nuestras herramientas, probarlas con mucho más proyectos de IA generativa, ¿ya? Entonces, probablemente yo te diría que como en unos 7, 8 meses más, después de haber testeado nuestras herramientas, que nosotros ya las hemos testeado en proyectos de IA generativa, pero vamos a testearlas más. Quizás lleguemos a algunas sutilezas de diferencia, pero mi impresión inicial es que la diferencia no va por la evaluación, sino por la mitigación. O sea, lo que yo recomiendo es distinto, pero el método de evaluación es esencialmente muy parecido, ¿ya? O igual. Pero tengo, por suerte, recursos para investigar lo que tú, tenemos recursos para investigar lo que tú estás planteando. Entonces va a estar bien entretenido y quizás podemos hacer después una charla como para hablar de las diferencias. ¿Ya? Hasta el minuto, los proyectos que hemos hecho, la diferencia ha estado por el lado de la recomendación y no por el lado de la evaluación. Ya, bueno, entonces sigamos. Para prevenir los riesgos hay que evaluarlos de manera sistemática. ¿Ya? Y esto es clave. Eh, la vamos a hacer la segunda y última pregunta en esta sección. Álvaro, para seguir avanzando. ¿Verdad? Buenas tardes. Que tú mencionaste el repositorio de Algoritmo algoritmos. público. Sí, me puse a revisar porque justamente tenemos la tarea de transcribir las actas de gabinete acá de la corporación. Entonces Ya. leí lo de la Cámara de Diputados y me pareció interesante, pero quiero entender cuál es el alcance del repositorio. ¿Es como que cuenta de qué trata el algoritmo o se puede bajar el algoritmo? ¿Cuál es la Hoy, interacción posible? me encantaría que el repositorio fuera para bajar algoritmos. No, no hay transparencia algorítmica suficiente para construir un repositorio que fuera así. Eh, eh, el repositorio es un observatorio. Cuando ustedes dicen, estoy usando IA para esto, ustedes me refiero como organizaciones del sector Ujú. público, nosotros buscamos indicios públicos, comunicados de prensa, informes, todo lo que ustedes hayan publicado, metemos a Chile Compra, vemos si está la orden de compra, y a partir de información públicamente disponible, construimos una ficha, ¿ya? Ponemos todos los links que encontramos y eso es. Perfecto. Básicamente es un observatorio de cómo el Estado automatiza decisiones y una vez al año hacemos un informe y en vez de mirar los árboles, cada algoritmo, miramos el bosque, ¿no es cierto? Y comparamos el estado del arte del bosque con lo que está pasando a nivel internacional. Pero yo te diría que los pocos algoritmos que tienen código son aquellos que están en agricultura financiados por el INIA, que tienen una mayor transparencia, pero el resto en general no tiene transparencia. Pero lo que tú podrías hacer es contactarte con alguien de la Cámara, ¿no es cierto? Cuando tratamos nosotros de poner el nombre del departamento, cuando se puede, cuando está la información.
pero nunca llegamos a nombres de personas, Álvaro. Entonces, a lo más lo que tú puedes hacer es tratar de hablar con el jefe del departamento no sé qué de la Cámara y decirle, oye, yo estoy tratando de hacer esto, cuéntame cómo lo hicieron. Ahora, ojo, si tú buscas charlas de la gente del proyecto Caminar, tú vas a encontrar. Entonces, tú podrías como indagar, ver un par de más de charlas que hayan hecho ellos en eventos públicos y de ahí contactarlos, por ejemplo. Pero claro, en un mundo ideal, tener un directorio de toda la gente que está haciendo algoritmos es un proyecto que me encantaría, pero que necesitábamos plata para hacerlo. Ya, entonces me queda claro, o sea, me sirve cuando requiero estudiar el estado del arte y no partir de nada, y acá, y este es mi puntapié inicial para explorar. Tal cual. Es tu punto inicial para explorar el estado del arte e incluso poder iniciar un contacto, pero claro, no es un directorio de algoritmos, o sea, no es un GitHub de algoritmos, ¿no es cierto? Ni tampoco hay un directorio de personas. Cosas ambas que nos encantarían, pero que hasta el minuto es bastante inviable. Eh, Eso. Ya, gracias Perfecto. Álvaro. Entonces yo les decía que para prevenir los riesgos los tenemos que evaluar, ¿ya? Y evaluar de manera sistemática. Y por supuesto que los contadores, auditores o personas que están en el mundo del riesgo en el sector público, que son varios, entienden a qué me refiero. Tenemos que hacer ¿no es cierto? Una evaluación de riesgo sistemática, que muchas veces usamos una matriz de riesgo. Pero importante recordar qué es el riesgo, ¿ya? Entonces aquí pongo una definición a la probabilidad que una amenaza, que un daño se materialice, ¿ya? Que ocurra un incidente que genera un impacto con un determinado daño en las personas. En este caso, que van a ser afectadas por la decisión de un sistema algorítmico. Ojo, personas pueden ser también entidades, puede ser el agua, puede ser los peces, o sea, puede ser una empresa, puede ser una persona natural jurídica o alguna otra entidad que estemos buscando, ¿no es cierto?, proteger, pensando en, por ejemplo, todo lo que es la biodiversidad, la flora, la fauna, también podríamos estar impactando en ella. Y aquí el impacto es bien importante, lo entendemos sobre la IA en sí, no es la fórmula matemática que tiene un impacto, sino es la fórmula matemática que interactúa con personas, con procesos, con cultura, con normas, ¿ya? Es un sistema sociotécnico en donde la tecnología afecta en el fondo a los procesos, a la sociedad y al revés, ¿ya? Entonces, cuando nosotros analizamos el impacto, no es la pura fórmula matemática, tenemos que entender el proceso completo. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos torres endoscópicas con inteligencia artificial implementadas en el Hospital Barros Luco. Y además, el otro día escuché una publicidad de la clínica MEDS que también decía que tenía este mismo tipo de sistema. Entonces, ¿qué hace este sistema? Cuando te hacen una endoscopía, hay una IA que está mirando el video que ve el doctor y que cuando unos píxeles aparecen, en el fondo parece que hay una alta probabilidad de que tengan una lesión cancerígena, la IA hace, ¿ya? Suena, y entonces el doctor sabe que ahí la IA le está diciendo, mire con atención, aquí podría haber una lesión cancerígena, ¿ya? Entonces, sistema sociotécnico, no hay que solo analizar el algoritmo, sino todo. El algoritmo, supongamos que tiene un sesgo y se equivoca un 20% más para los pacientes hombres que para las mujeres. ¿Qué significa? ¿Qué error, por ejemplo, la tasa de falsos negativos? ¿Ya? Entonces, básicamente, subdetecta, o sea, hay casos que no detecta de lesiones cancerígenas, ¿ya? 20% más se equivoca para los hombres que para las mujeres. Ok. El algoritmo tiene su falla, ¿no es cierto? Tiene su error, como todos los sistemas tienen errores. Ahora, si yo este sistema lo implemento sin capacitar a los doctores sobre este sesgo, entonces el doctor va a pensar que funciona igual para todos y cuando tenga un paciente hombre y una paciente mujer, va a pensar de que la IA detecta igual para los dos, lo cual es mentira. Entonces, cuando yo analizo impacto en un sistema, no solo importa el sesgo del algoritmo, sino importa cómo yo desplegué el algoritmo. Capacité a mis doctores, monitoreé el tema. Cada vez que se abre el sistema, se le recuerda al doctor que este sistema funciona un 20% peor para hombres que para mujeres, de manera de que dentro del proceso completo de examen diagnóstico, nosotros podamos hacernos cargo de este sesgo, ¿ya? El sistema sociotécnico es el que debemos evaluar, no solo el algoritmo, ¿ya? Por eso es tan importante esta mirada de la IA en un sistema sociotécnico.
el impacto es todo. Si yo, por ejemplo, decido algo con IA y luego el proceso de reclamación es tan difícil y tan complejo que es casi imposible revertir el resultado, ¿qué pasa con los errores eso? Estoy teniendo un daño y más encima no estoy dando un espacio razonable de rectificación del error. Entonces, yo tengo que mirar el impacto no sobre solo la fórmula matemática, sino sobre cómo la fórmula se inserta en un proceso y todo lo que está en torno a eso, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Yo siempre digo, a este sistema de las torres endoscópicas, a mí me encantaría que lo usaran si los doctores están muy conscientes de su sesgo y también están conscientes que esto es un apoyo. Si el doctor se va a distraer y conversar con la enfermera sobre lo que hizo el fin de semana mientras me está haciendo la endoscopía, porque confían que la IA va a hacer la pega y deja de hacer su pega, yo no quiero que haya IA en la endoscopía. Yo prefiero que esté el doctor solo. ¿Ya? Pero si la IA va a ser de verdad un segundo par de ojos y el doctor está consciente de su sesgo, entonces démosle con la IA. ¿Ya? Pero si se fijan, es el mismo sistema, pero son dos escenarios distintos de implementación. Entonces, el impacto de un sistema depende no solo de la fórmula, sino de todo lo que yo hago como jefe de proyecto para liderar eso y luego cómo monitoreo como organización y cómo controlo que esa IA se esté usando bien. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante el impacto entendido en todo, no solamente en la fórmula matemática. ¿Cómo nos hacemos cargo de este tema de evaluar los riesgos? Bueno, hay un instrumento que se llama la evaluación de impacto algorítmico, ¿ya? Y esto ha sido creado en distintas partes del mundo, pero básicamente es una práctica de gobernanza, se busca que se haga antes de la implementación o desarrollo de un sistema y permite, ¿no es cierto?, delimitar cuál es la responsabilidad que va a tener, en este caso, una organización, que permite analizar su sistema de toma de decisiones, identificar y hacer visibles los riesgos que van a causar estos sistemas algorítmicos, ¿ya? Y luego, como se identifican estos riesgos, nos permite, ¿no es cierto?, generar medidas que podamos hacer para mitigar dichos riesgos, ¿ya? Y esto entra en un principio ético muy importante, que es el de la responsabilidad, que tiene que ver con la obligación, ¿no es cierto?, o disposición que tiene una organización a responder por las acciones o actividades propias, las creaciones, personas a su cargo, aceptando las consecuencias de estos actos. Esta es una definición general de responsabilidad, no de responsabilidad específicamente dentro del proceso de la IA. Pero es muy importante esto de hacernos cargo de lo que estamos implementando, de ese posible daño que podamos generar. ¿Y cómo operativizamos el principio ético de la responsabilidad? En los sistemas de IA, los sistemas algorítmicos, en dos momentos. La evaluación de impacto algorítmico por un lado y la auditoría algorítmica por el otro. Tema para otra charla, ¿no? Pero la evaluación de impacto nos permite medir el riesgo y estructurar un plan para hacernos cargo de ese riesgo. Entre medio de ambos momentos estaría, ¿no es cierto?, el plan de mitigación de riesgo. Muy importante. ¿Qué pasa si no evaluamos los riesgos? ¿Ya? Traje algunos ejemplos del extranjero y también de Chile, bien cortitos. Pero bueno, antes de comenzar, ¿alguna duda? Ya, continuamos entonces. ¿Qué pasa si no evaluamos los riesgos? Bueno, en el mundo han caído gobiernos por sistemas de IA mal construidos. Holanda, si quieren buscar, es el caso Siri, Siri con SYRI, no Siri como el de los computadores, el de los Apple, no iPhone, ¿no es cierto? En Estados Unidos la policía ha tenido que cambiar su forma de investigar el delito por un mal uso de reconocimiento facial que deriva en que gente que no cometió ningún crimen pase detenida, termine pagando fianza por crímenes que no cometió. Y en Europa también han habido casos en donde empresas tienen que pagar multas por despedir, entre comillas, por terminar las cuentas de usuarios sin dar una explicación para que se entienda por qué un día me despierto y ya no puedo trabajar en esta aplicación, ¿no es cierto? Y básicamente se me eliminó sin una explicación clara, ¿ya? Entonces ahí hay ejemplos que han pasado en el mundo de mal usos de sistemas que claramente no se evaluaron, no se mitigaron los riesgos y terminaron en consecuencias desastrosas para las organizaciones. Además, por ejemplo, en Argentina, un poquito más cerca, tuvimos un caso donde el Ministerio de la Primera Infancia de Salta, en alianza con Microsoft, crearon un algoritmo para predecir el riesgo de embarazo adolescente en niñas y lo lanzaron como la gran novedad tecnológica sin haber nunca antes conversado, por ejemplo, con los grupos que se dedicaban a apoyar la prevención de embarazo en la sociedad y terminó con un escándalo de proporciones
por, en el fondo, no haberse sentado a evaluar riesgo respecto de qué significaba llegar a abordar el embarazo adolescente con un sistema de predicción a nivel individual, ¿ya? Y más cerca en Chile, el año 2017, la empresa Metro de Valparaíso anuncia, ¿no es cierto?, primero así como con mucha como acogida de la prensa los primeros días, en donde ellos básicamente anuncian que van a usar tecnología de reconocimiento facial para tratar de disminuir el mal uso de los beneficios de las tarjetas, en el fondo de la tarjeta estudiantil y la de adulto mayor, ¿ya? En el fondo, los descuentos en la tarifa que le hacen a ciertos grupos de la población. Entonces, el verificar que esos descuentos estaban siendo bien usados. Y ellos lo lanzan como algo muy positivo, muy novedoso, y al rato empiezan los problemas, los ofician respecto a la seguridad de los datos personales, estaban usando datos biométricos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo mismo, cómo se iban a usar esos datos, cómo se iban a afectar los derechos de las personas, y el Metro de Valparaíso en realidad no tenía explicaciones para muchas de las preguntas que se estaban haciendo legítimamente, no había habido una evaluación de riesgo, cuando los sistemas de reconocimiento facial siempre son de alto riesgo, ellos no estaban preparados para, en el fondo, este tipo de preguntas y ahí se notó que faltó, ¿no es cierto?, una mirada de evaluación de riesgo. Entonces, casos muy concretos que han pasado en distintas partes del mundo. Y hay muchos más, por supuesto. De hecho, hay una base de datos que se llama AI Incident Database, que la pueden mirar, pero cientos de casos, ya miles de casos. De hecho, esa base de datos ya tiene más de 1000 casos, bien interesantes si la quieren mirar. Prevenir los riesgos requiere de un enfoque de inteligencia artificial responsable que básicamente es que vamos a hacer la tecnología no centrados en la tecnología, sino centrados en las personas, ¿ya? Que tenemos que tener transparencia, que tenemos que pensar en la equidad, la privacidad, la seguridad, el impacto social de nuestro sistema, la supervisión humana. Es un enfoque que necesitamos implementar, porque una cosa es evaluar riesgos, después tenemos que prevenir y también mitigarlos. Y por supuesto que hay muchos beneficios de usar este enfoque de IA responsable, ¿no es cierto? Podemos proteger la reputación de nuestra institución, estamos mitigando riesgos legales, mejorando la calidad de las decisiones, también nos ayuda a acelerar el proceso interno de uso de los sistemas y a respetar los derechos de las personas. Entonces, son muchos los beneficios que también tiene este enfoque que les vamos a contar hoy día de una parte de cómo implementarlo, que es la parte de evaluación de riesgo. Entonces, como les decía, la IA responsable implica evaluar, prevenir y mitigar riesgos, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros tenemos unas herramientas de algoritmos éticos que hemos implementado en una alianza público-privada los últimos 5 años con Gobierno Digital, el Ministerio de Ciencia, Chile Compras, el Consejo para la Transparencia, el IPS, la Suceso. Recientemente se integró la Municipalidad de Lo Barnechea, tuvimos también participando unos años a FONASE, la Defensoría, y también hemos testeado estas herramientas con otros organismos, ya les contaremos. Son herramientas en español, de código abierto, gratuitas, y con una curva de aprendizaje sencilla para poder utilizarlas. Tenemos 3, y hoy día les voy a hablar de solamente una en detalle, pero para que sepan, además de la evaluación de impacto algorítmico, tenemos una medición de sesgo y equidad para modelos de clasificación binaria, y una ficha de transparencia algorítmica para documentar y transparentar un sistema que vayamos a implementar. Estas 3 herramientas están creadas para distintos momentos del ciclo de vida. Nosotros sugerimos ese momento del ciclo de vida a un proyecto, pero se pueden todas aplicar de manera retroactiva. La evaluación de impacto algorítmico va en el diseño, ya la medición de sesgo durante el desarrollo y la ficha de transparencia cuando ya voy a entrar en producción. Estas herramientas, como les decía, han sido probadas por varios organismos públicos, desde Seguridad Ciudadana, Salud, Tesorería, Agricultura, Servicios Sociales, ya una variedad de servicios que las han implementado. Y en particular quería mencionar a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que implementó las 3 herramientas en un sistema que es bastante importante porque tiene un impacto en la vida de las personas y además trata con un tema sensible que es, ¿no es cierto?, los delitos, la seguridad ciudadana, que tiene que ver con su modelo de patrullaje preventivo inteligente. Entonces, lo que ellos hacen es predecir el riesgo de que ocurra un delito en un determinado lugar físico, geográfico, ¿ya? Y esto es un sistema a disposición de las comunas para que lo usen como un insumo para determinar rutas de patrullaje preventivo, ¿ya?
Entonces ellos utilizaron las 3 herramientas que tenemos del GovLab para poder fortalecer el tema ético en su proyecto, que ya está implementado, como dice ahí, en 57 comunas, y lo están ampliando ya ahora a más municipios, por lo que nos contaban. Y ahí, claro, ellos dicen que la evaluación algorítmica en la implementación de IA en el sector público no es opcional, es una responsabilidad hacia la ciudadanía, lo que requiere herramientas como las que ofrece el GovLab UI. Nos ayudaron a validar técnicamente nuestro sistema y a demostrar que cumple con estándares éticos internacionales, lo que permite innovar con respaldo técnico sólido y reducir significativamente los riesgos reputacionales y éticos inherentes a la IA pública. Un ejemplo de implementación: tenemos 7 experiencias destacadas que ustedes pueden ver aquí en la página de algoritmos públicos, en la parte de herramientas, que ahí también pueden leer de experiencias de otros servicios. Y finalmente les quería mostrar un video de Chile Compra, antes de entrar al detalle de la herramienta. Así que tengo la duda de si lo compartí con audio. Carlos, tú me confirmas, ¿ya? La herramienta que nosotros utilizamos fue el instrumento de evaluación de impacto algorítmico para un proyecto de alta complejidad institucional que se refiere al uso de modelos de inteligencia artificial, especialmente grandes modelos de lenguaje, para la detección de anomalías e irregularidades en los procesos de compra. Lo primero es que la herramienta nos arrojó como resultado que era un proyecto de alto impacto en términos del uso de algoritmos. Entonces lo que podemos identificar es que tenemos que elegir de manera muy cuidadosa aquellas preguntas que podemos hacerle a la inteligencia artificial, identificar cuáles reglas son factibles de implementar y cuáles de ellas requieren quizás algún tipo de precaución o filtro para evaluar también la calidad de los resultados que nos entregan. Más allá del instrumento mismo, lo importante es la riqueza de la conversación, con apoyo también del equipo de la universidad, y algunas alertas que nosotros tenemos que ir identificando para abordarlas a través del tiempo en la mejora también de nuestro trabajo. Súper. Chile Compra desarrolló esta herramienta mientras estaban diseñando el proyecto, antes de salir a su licitación. Entonces, eso también es bien importante, es un instrumento de planificación para el jefe de proyecto. La herramienta... Bueno, ¿cómo encuentran ustedes estas herramientas? Aquí les dejé el QR, pero también, Carlos, si les puedes poner el link en el chat. Van a la plataforma algoritmospúblicos.cl y ahí hacen clic en el botón de la derecha, herramientas de algoritmos éticos, y van a entrar, y la primera herramienta que aparece a mano izquierda es la evaluación de impacto algorítmico. Estamos rediseñando la plataforma, así que en unas semanas más también vamos a tener un nuevo look, pero siempre algoritmospúblicos.cl es la manera de llegar, ¿ya? ¿Cómo es la evaluación de impacto algorítmico? Lo primero, sirve para modelos de ciencia de datos o IA de cualquier naturaleza. Ojo, sirve también para modelos de IA de reglas, ¿ya? Sistemas determinísticos, sistemas donde yo digo, si cumples con esta condición, y esta condición, y esta otra, y esta otra, y esta otra, entonces esta es la decisión, ¿ya? También sirve para esos sistemas, que muchas veces son súper importantes y toman, o sea, de hecho, toman decisiones muy relevantes en el Estado. Pensemos en el sistema de admisión escolar, por ejemplo, y no son sistemas de IA, y también, pero son sistemas de algoritmos automatizados. Entonces es muy importante también que se evalúen los riesgos de la automatización a gran escala. ¿Cuál es el contexto de la evaluación de impacto algorítmico? Nosotros revisamos herramientas de Canadá, de Uruguay, de la UNESCO, de distintos países del BID, también una de Holanda. Revisamos de distintos países herramientas y vimos que una de las cosas que faltaba en la mayoría de estas herramientas eran recomendaciones, sino que eran todos como cuestionarios muy útiles como para la reflexión, como un proceso, como organizar un proceso de reflexión, pero luego me quedaba yo con muchas preguntas y no sabía qué hacer. Entonces, en eso estructuramos nuestra herramienta, de entregarles recomendaciones personalizadas para su proyecto. Esa fue una gran diferencia. De hecho, solamente uno de estos proyectos, uno de estos sistemas tenía recomendaciones automatizadas. Y lo otro, bueno, es que habían cuestionarios también muy, muy largos, muy, muy largos, que casi que uno tenía que estar como 8 horas reflexionando, y en realidad no era muy viable, y nosotros llegamos a un cuestionario que se puede aplicar con respuestas cerradas en 1 hora, ¿ya? Entonces, 1 hora con las personas correctas, por supuesto. No, esto no es un cuestionario que se aplica solo, sino que tiene que estar el responsable del proceso, el que conoce el detalle, el fondo, la actividad, la tarea que yo voy a cambiar, que yo voy a influir con este sistema de IA. Tiene que estar el responsable de la base de datos, alguien de TI,
que ojalá sea que conozca de ciberseguridad, bueno, si no alguien que conozca de ciberseguridad de mi organización y alguien legal, como mínimo, esas 4 personas. Básicamente, no solamente el mundo de los datos, sino también el negocio, el proceso, ¿ya? Y con eso se puede aplicar en 1 hora. Los equipos que se demoran más, 1 hora y media, los que son más aplicados lo han hecho en 50 minutos y nosotros quedamos impactados. Pero básicamente promedio en general es 1 hora. Esta, como les decía, evaluación es una metodología para identificar riesgos, ¿no es cierto? Tomar medidas, prevenir efectos indeseados y lo importante es que se haga al principio. La herramienta en sí, ustedes van contestando preguntas cerradas sobre su sistema y les entrega recomendaciones acordes a su proyecto, ¿ya? Eso es bien importante. La salida es un informe donde aparece este termómetro, les va a decir si es un riesgo bajo, moderado, alto o muy alto, ¿ya? Y les va a entregar recomendaciones en todos estos ámbitos y divididas por 3 momentos del ciclo de vida, en la etapa de diseño, la etapa de procesamiento de datos y en la etapa de uso y monitoreo, ¿ya? Entonces eso también los va a ayudar a situarse. Por ejemplo, ustedes tienen un sistema que usa datos personales y está tomando decisiones importantes sobre la vida de las personas. Pensemos en un sistema que tiene el Poder Judicial de Chile, mujeres que son víctimas de violencia doméstica de sus parejas hombres, denuncian esto, ¿ya? Más o menos 80.000 casos al año en Chile. Estas mujeres en varias regiones del país son perfiladas en su riesgo de que vuelvan a ser víctimas de ese mismo hombre, su pareja, vuelvan a ser víctimas de violencia intrafamiliar, y ese puntaje es una IA. ¿Ya? Este sistema lo pueden buscar en el repositorio, se llama algoritmo de sugerencia de riesgo. Entonces, este es un sistema que te dice, tú tienes un riesgo bajo, medio o alto, de que te vuelvan a agredir, y dependiendo de ese puntaje medio, bajo o alto, te ofrecen caminos diferentes en tu proceso judicial, tanto a ti como al imputado. ¿Ya? Por ejemplo, tanto de medidas de protección como de tiempo de duración de juicios, etc. No es lo mismo tener un bajo riesgo que un alto riesgo. Entonces, este es un sistema que usa datos personales, sí, ¿no es cierto? ¿Usa datos sensibles? Sí. Y toma decisiones, aquí son las primeras preguntas. ¿Usa datos personales? ¿Usa datos sensibles? ¿Toma decisiones que afecten significativamente la vida de esas personas? Sí. Bueno, si esas son las 3 respuestas que en este caso aplica para ese caso, entonces se vienen unas recomendaciones. Entonces, el informe te dice la pregunta que tú contestaste, la respuesta que tú tuviste y la recomendación asociada a esa pregunta y respuesta específica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá se habla de que si se va a utilizar datos personales, tienen que verificar y establecer un procedimiento claro para los derechos ARCO, ¿ya? Por ejemplo, o sea, distintas recomendaciones muy concretas que se hacen a partir de lo que ustedes contesten, ¿ya? Probablemente otra recomendación en este sistema es que habría que hacer una evaluación de impacto de protección de datos. De hecho, la nueva ley exige hacer evaluaciones de impacto de protección de datos para este tipo de decisiones automatizadas que afecten de manera significativa a las personas. Acá ustedes pueden encontrar la herramienta. Ahora voy a ver cómo estamos de tiempo. Quedan 15 minutos, súper. Voy a hacer una mini demostración de... ¿Están viendo, Carlos, mi pantalla? Sí, súper bien. Ya, entonces ustedes entran a algoritmos públicos, herramientas de algoritmos éticos, van ahí a la primera, ponen un correo, nosotros no guardamos sus respuestas, de momento tampoco guardamos los correos, pero pronto vamos a implementar un consentimiento para así guardar los correos. Entonces entran aquí y las únicas 2 preguntas abiertas son el nombre del proyecto y su descripción, ¿ya? Y ustedes parten parten respondiendo. Entonces, si tienen una duda, pueden ir acá al tooltip, y el tooltip la ayuda contextual les va a decir una explicación para ayudarlos a contestar la pregunta, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para que siempre vayan al tooltip si tienen una duda, ¿ya? Entonces, fase del proyecto, conceptualización y diseño, razones para la automatización de este proceso, por ejemplo, que realiza tareas que los humanos no podrían realizar en un periodo de tiempo razonable, si eso no es una ampliación de un proyecto existente, no,
si el sistema de IA, incluido el modelo central, se basa en un modelo ya existente, supongamos que es IA generativa, sí. Se basa en, no sé, ChatGPT, lo que fuera. ¿Ha documentado con claridad la descripción del problema que busca resolver? Si no tenemos en ninguna parte en nuestra organización escrito el problema que queremos resolver, hay que poner que no. Bueno, si ya hicimos una formulación del proyecto, está escrito, en Evaltic, por ejemplo, sí, ¿ya? Siguiente, y así uno va dimensión por dimensión contestando las preguntas. Se han considerado detenidamente las opciones no algorítmicas que puedan utilizarse para lograr el mismo objetivo. Si ustedes efectivamente han tenido esa reflexión y ya tienen súper claro por qué tienen que hacer esto y no otra cosa, ponen que sí. Si nunca lo han pensado, tienen que poner que no. Y así, y van avanzando. Y al final, cuando están listos, apretan aquí ver resultados y les va a entregar un riesgo. Ahora, acá tenemos un 13% de las preguntas contestadas, por lo tanto, claramente el riesgo no es muy real y todavía me parece como un bajo impacto, pero es porque no he contestado nada, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que volver atrás y seguir contestando, ¿no es cierto?, las preguntas. Puedo entrar de nuevo con mi correo y de nuevo me aparecen las preguntas. Por ejemplo, licencia social. El proyecto y sus objetivos están relacionados con temas de intenso debate público que podrían generar judicialización o peticiones administrativas. Y ahí yo tengo que ponderar ese tema, poner sí o no. ¿Se han diseñado mecanismos de participación ciudadana para recibir retroalimentación del sistema? Sí o no. ¿Ya? Y yo voy contestando. De acuerdo a eso, son las recomendaciones que la herramienta me va a dar. Ahora voy a tomarme un momento para contestar preguntas, leer el chat en caso hayan preguntas y por favor, si quieren hacer preguntas, levanten la mano virtual y las contestamos en vivo. Alguien preguntaba la diferencia entre la IA generativa y cuál no lo es. La IA generativa es la que genera nuevo contenido, ¿no es cierto? Texto, video, código, audios, etcétera. Y la otra es de todo tipo, ¿no es cierto? Puede generar una predicción, una recomendación. Por ejemplo, la IA tradicional puede ser eso que cuando tú estás viendo una película y te dice, personas como tú vieron esta película. Les gusta esta película. Eso, en general, probablemente es una IA tradicional, ¿ya? Pero es genial, pues, porque al menos a mí que me gustan las comedias románticas, siempre me recomiendan cosas divertidas y es una buena IA en general. La visión por computador, esto de que el algoritmo pueda ver si hay un camión, una bicicleta, un auto, por ejemplo, y contar cuántos vehículos pasan por una calle, como para ayudar a planificación urbana, que eso es un típico uso de IA, eso es una IA tradicional, no es generativa. Pero sí es deep learning, porque en general son redes neuronales que analizan esos píxeles que son, ¿no es cierto?, videos. En todo caso, honestamente, no es tan relevante diferenciar qué tipo de IA es en un principio, ¿ya? Porque los riesgos pueden ocurrir en una fórmula matemática u otra. Aquí hay que saber, se están usando datos personales sensibles, se está automatizando una decisión, la gente correcta está involucrada en el proyecto. Son muchas cosas que uno evalúa el riesgo en donde es indiferente la fórmula matemática que hay o no. ¿Ya? Entonces, no se queden pegados en ese tema, sino que la evaluación de riesgo tiene que ser a nivel completo del proyecto. Si ustedes no tienen ninguna política de ciberseguridad y quieren implementar un sistema de IA en un proceso crítico, claramente hay un riesgo. Da lo mismo si la IA es generativa, si es deep learning, si es visión por computador o si es machine learning tradicional, da lo mismo. Si ustedes no tienen nada de ciberseguridad, claramente va a haber un problema, ¿ya? A ver. ¿Alguien más? Por ahí veo que hay personas que están casi que uniendo fuerzas en proyectos. Ya, eso me parece muy bueno. ¿Alguien más tiene preguntas? A ver. ¿La implementación de un chatbot en los servicios online también puede tener una evaluación? Claro que sí, Carlos. Nosotros al IPS lo ayudamos en hacer una evaluación del chatbot Somos, que es un chatbot que es para la atención, es para ayudar a los ejecutivos de atención. En una primera instancia hacia adentro, pero después lo querían abrir hacia afuera también. Entonces sí, se puede perfectamente hacer en eso. Nosotros también ayudamos al CENIA a hacer su evaluación de impacto algorítmico del LATAM GPT. Pero eso es un modelo de lenguaje, sí, obviamente, no es un chatbot como de atención ciudadana. ¿Qué tan privado es el uso de esta herramienta?
se entiende que no queremos que los datos que ingresemos sean de dominio público de la UAI. Daniel, nosotros, a ver, tú puedes correr todas nuestras herramientas on-premise, ¿ya? Las tenemos en GitHub. Entonces, eso es lo primero. Segundo, nosotros no guardamos los datos y lo decimos explícitamente, así que en el fondo tampoco estamos guardando los datos, pero aún así podrías correr las herramientas on-premise, ¿ya? Y cuando empecemos a guardar correos electrónicos, lo vamos a implementar el consentimiento, ¿ya? Así que eso es lo que te puedo decir. Básicamente nosotros entendemos de que para que se usen las herramientas es muy importante el que no guardemos los datos y por eso diseñamos las herramientas de esa forma, ¿ya? Alguien preguntó si eso se hizo con Machine Learning, pero no sé a qué se refería, Solange, si quieres, me imagino que era algún proyecto específico. Ya. Leonardo, ¿de qué manera se está implementando por el GovLab la nueva ley de política nacional de IA? Ya, lo primero, no hay una ley de IA todavía, hay un proyecto de ley en discusión en el Congreso. Sí hay una política de IA, efectivamente. Las herramientas de algoritmos éticos son medidas del plan de acción de la política de IA que está formalizada por ese decreto que tú planteas, ¿ya? Entonces, las herramientas nuestras que hemos hecho en alianza con el gobierno, y en este caso financiadas por la NIT, son parte de la política del plan de acción. Entonces son parte formal, por decirlo así, de lo que Chile ha declarado que está haciendo para implementar la política nacional de IA. Y siempre lo fuimos en la primera etapa con la política que lanzó el primer gobierno, ¿no es cierto? Se lanzó bajo el gobierno anterior y luego en este gobierno también en el plan de acción. Siempre hemos sido parte del plan de acción de la política, porque nuestro proyecto es una de las formas principales que el gobierno de Chile ha tenido para implementar toda la parte de ética que ha declarado en la política, ¿ya? Después, ¿cómo se está abordando la transparencia de las herramientas de creación de los algoritmos a nivel de gobierno? ¿Existe en vista algo así como derechos de autor por el algoritmo o todo es código abierto? Ya, no. A ver, en este minuto el gobierno no está implementando sus algoritmos como código abierto como principio. Eso no es así. En general, si compran IA y la hacen a medida, o sea, si un proveedor está haciendo IA entrenada en datos del organismo público, esos algoritmos tienen una propiedad intelectual que es del gobierno, ¿ya? Si son sistemas, por supuesto, de fiscalización, no son transparentes, pero más allá de eso, son muy pocos los sistemas que tienen, en el fondo, una transparencia algorítmica. Ahora tenemos algunos sistemas que están implementando nuestra ficha de transparencia, pero muy pocos que la están publicando. Entonces, el CENSE, por ejemplo, publicó su ficha de transparencia el otro día, el IPS estaba publicando, o sea, el IPS ya publicó su sistema en transparencia activa, ¿ya? IA. La Subsecretaría de Evaluación Social tiene algoritmos publicados en transparencia activa, pero que no son IA, pero son algoritmos muy importantes para el país, son los de la clasificación socioeconómica. El IPS también tiene otros algoritmos que no son IA, además de este sistema de IA que tienen. Ellos tienen 3, la CES tiene 2, pero hay poca transparencia algorítmica hoy día, Leonardo, lamentablemente. ¿Ya? Eso te puedo decir. El PPT, Laura, lo vamos a compartir con los asistentes de la sesión. Juan pregunta si existe alguna solución de IA generativa en el sistema electoral. No que yo sepa, pero eso no significa que no exista. Pero no hemos registrado, al menos que el CERVEL haya declarado usar una herramienta de este tipo. Luego, Daniel dice que la evaluación de impacto de protección de datos no es obligatoria para organismos de la administración del Estado. A ver, en este minuto, por supuesto que no es obligatoria, Daniel. Obvio. Desde el diciembre del próximo año, desde diciembre de 2026, en algunos de los casos de uso sí va a ser obligatoria. ¿Ya? Pero obviamente esto tú lo puedes confirmar con el abogado de protección de datos de tu servicio, pero efectivamente hoy no es obligatorio, pero en algunos de los causales, a partir del 1 de diciembre del próximo año, sí lo va a hacer. ¿Ya? Nuestra EIA, nuestra evaluación de impacto algorítmica, tiene recomendaciones en ámbitos que van a ser, por decirlo así, obligatorios, o que son obligatorios, por ejemplo, la Ley Marco de Ciberseguridad,
y en otros ámbitos que son buenas prácticas. O sea, nosotros estamos al nivel de buenas prácticas cumpliendo y lo legal. ¿Ya? No nos quedamos solo a nivel de lo legal, porque obviamente las leyes no necesariamente están a nivel de lo que es la IA responsable, entonces nosotros vamos más allá. A ver. Alguien pregunta, ¿cómo podemos saber qué datos entregaron a IA para obtener un resultado y qué hará la IA con ellos? ¿Los va a compartir, los va a eliminar, los va a conservar? Jorge, tendrías que leerte los términos de referencia de la política de privacidad de la IA que estás utilizando, ¿ya? Esa sería la forma de saber qué hacen con tus datos y tomarte el trabajo de leerlos con mucho detalle. Es probable que si tú usas una IA pagada por tu institución, ellos ya hayan visto que esos datos no se usen para entrenar el modelo. En el caso de la UAI, por ejemplo, usamos Copilot y efectivamente estamos usando un régimen en donde nuestros datos que metemos en instrucciones al modelo no se usan para reentrenar el modelo, ¿ya? Pero básicamente eso fue porque la UAI y en general Copilot cuando se vende a organizaciones viene por defecto con esas características. Pero eso es algo que tú debes revisar en los términos y condiciones de la herramienta específicamente. Catherine Figueroa hace una pregunta sobre un sistema. Si quieres, Catherine, me dices cuál, porque no, como fue hace un ratito, no sé a qué algoritmo te refieres. Ya. Pablo Braona, ¿existen datasets chilenos para entrenar IA, como los que se exponen en Kaggle u otros? Me imagino que sí, pero no soy experta en el tema. Está, bueno, el portal de datos abiertos, ¿no es cierto? datos.gov.cl, donde recientemente se actualizó ese portal. Este viernes tenemos un taller a las 10 de la mañana, creo. Entonces, si tú te interesa, podrías ir a ese taller y ver un poco cómo está el estado del arte de los datos abiertos para entrenar la IA. Pero no soy experta, así como que no he hecho un diagnóstico sobre el estado del arte de los datasets chilenos para entrenar IA. Así que no me quiero aventurar a responder esa pregunta. Finalmente, Claudio Fernández, ¿cómo se han abordado estos incidentes de la IA? Como por ejemplo, Claude de mentir para perpetuarse como asistente y no ser eliminado. Mira, Claudio, si te interesa leer qué están haciendo las empresas de IA generativa, o sea, mejor dicho, las empresas que tienen modelos de IA generativa, como por ejemplo Anthropic, Cloud, o OpenAI, ChatGPT, tú puedes buscar en internet algo que se llama el System Card, como tarjeta de sistema, ¿ya? Entonces tú googleas System Card más, por ejemplo, Claude, bueno, más nombre del sistema IA, ¿ya? Entonces tú googleas eso y encuentras el System Card y ponte a leer, que ahí va a estar con lujo de detalle, encontramos esto en el sistema y luego hicimos esto, ¿ya? Y bueno, si te interesa también leer lo más resumido, el New York Times tiene una muy buena cobertura. Yo ayer me terminé de leer una nota muy buena que hablaba sobre OpenAI y qué está haciendo un poco para abordar este tema de cuando los usuarios dicen que se quieren lesionar a través de la plataforma, o sea, en el fondo ideación suicida, ¿ya? O qué pasa cuando los usuarios empiezan como a creer cosas inventadas, como que, bueno, de todo tipo, o sea, como pensamiento, no sé cómo se dice, delusional thinking en inglés, pero no sé cómo se dice en español. La nota yo me la leí en inglés. Entonces, y empiezan a contar qué es lo que se ha hecho, ¿ya? Todavía se está haciendo no suficiente y los modelos se han lanzado en el mercado sin los resguardos necesarios, ¿ya? Y esa es la realidad. Por ejemplo, ChatGPT se lanzó al mercado sin resguardos para temas de ideación suicida. Cuando lo lanzó, o sea, y recién ahora lo están implementando. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Y no se les ocurrió que las personas podían conversar con estos modelos y que pudieran pasar estas cosas? Hace poco, por ejemplo, ChatGPT ya contrató un psiquiatra a tiempo completo, trabaja con un equipo de profesionales de salud mental, pero esto es reciente. Entonces, y entre medio ya hay fallecimientos, hay miles, cientos de miles de personas que en la plataforma han mostrado ideación suicida, cientos de miles. Entonces, no digamos que las empresas han sido de la mayor responsabilidad, han implementado nomás, que es la carrera, ¿no es cierto?, por la IA. Y eso obviamente que ha tenido consecuencias.